Planta 23, ¿verdad? Sí, la del botón rojo. Ese conserje me ha dado escalofríos. Lo que no entiendo es por qué ha dicho que si se para en otra planta, cerremos los ojos y no miremos. Habrá visto muchas películas. Planta 8, donde los lunes duran 5 días. ¿Cómo? ¿5 días? Cierra los ojos, Eva. Planta 13, teorías conspiranoicas. ¿Qué está pasando? y spoilers sin ¡No contexto. mires! Me estoy asustando de verdad. Planta 18, recuerdos incómodos y otros secretos oscuros. Quiero mirar. ¡No! ¡Ya queda poco! Planta 23. Pero que no me fastidies. ¡Cierra la puerta! ¡Corre! Hay historias que mejor olvidar y otras que merecen ser contadas. Nos escuchamos en el De Que Parlem los miércoles a las 10 de la noche cada 2 semanas en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net. Un miércoles sin De Que Parlem no es un miércoles. Aitor, algo se mueve a tu lado. ¿Qué? Hay momentos en la vida que duran apenas unos segundos y otros que duran una eternidad. No porque el reloj vaya más despacio, sino porque estamos esperando algo. Esperando una llamada, esperando una respuesta, una oportunidad, una señal, esperando que ocurra algo. Y mientras esperamos, la cabeza empieza a trabajar. Y a veces demasiado. Porque cuanto más tarda en llegar una respuesta, más fácil es empezar a inventarla. Mandas un currículum y pasan días. Presentas una idea y nadie te dice nada. Publicas algo en lo que has puesto mucha ilusión, tiempo y esfuerzo y sigues esperando. Esperando una reacción, una respuesta, una señal que te diga que vas por buen camino. Y pocas cosas desgastan tanto como intentar adivinar algo que todavía no ha sucedido. Porque cuando no tenemos respuestas, solemos rellenar los huecos con nuestras propias conclusiones. Y casi siempre somos mucho más duros con nosotros mismos de lo que sería cualquier otra persona. Empezamos a preguntarnos si estamos perdiendo el tiempo, si realmente valemos para esto, si deberíamos insistir o si quizá deberíamos dejarlo. De hecho, vivimos rodeados de historias de éxito, de personas que consiguen cosas, de proyectos que funcionan, de canciones que despegan, de empresas que crecen, de creadores que triunfan. Pero casi nadie habla de la espera, de ese tramo del camino donde todavía no sabes si todo el esfuerzo servirá de algo, de ese espacio incómodo donde sigues avanzando sin tener ninguna garantía. Y sin embargo, es precisamente ahí donde pasamos gran parte de nuestra vida, esperando respuestas, oportunidades, resultados y esperando que algo se mueva. Hoy aquí en el De Que Parlem vamos a hablar de ese momento, de la frustración de sentir que nadie escucha, del síndrome del impostor, de la comparación constante o de cómo seguir creando cuando el aplauso no llega, de la diferencia entre perseguir reconocimiento o perseguir propósito, y de esas pequeñas victorias invisibles que muchas veces pasan desapercibidas, pero que pueden acabar cambiándolo todo. Porque quizá no siempre recibimos las respuestas cuando queremos, pero eso no significa que no estén llegando. Soy Aitor Bernal y hoy en el De Que Parlem vamos a hablar de cuando el play no llega. ¡Empezamos! Si tienes algo que explicarnos, contacta con nosotros. Nos encontrarás buscando por De Que Parlem en las redes sociales habituales: Instagram, X, TikTok y Facebook. Más info en dequeparlem.net. Nos escuchamos.
Y aquí estamos en el De qué parlem para empezar el programa de hoy. Y es que a veces no buscamos resultados, buscamos señales. Y aunque parezca lo mismo, no lo es. Porque una cosa es querer conseguir algo y otra muy distinta, necesitar que algo nos confirme que estamos avanzando. Piensa, por ejemplo, en cualquier proyecto que hayas tenido entre manos. Da igual si era una canción, un podcast, un negocio, una oposición, un canal en YouTube o simplemente un cambio importante en tu vida. Cuando empezamos algo nuevo, solemos imaginarnos el resultado. Nos imaginamos cómo será cuando funcione, cuando llegue esa llamada, cuando aparezca esa oportunidad, cuando tengamos más clientes, cuando la gente escuche nuestro trabajo, cuando por fin podamos decir aquello de «ha valido la pena». Pero entre el momento en que empezamos y el momento en que llega el resultado hay una etapa de la que nadie habla o se habla muy poco, y es la etapa de las dudas. La etapa en la que no sabes si estás avanzando o simplemente dando vueltas en círculo. Y es ahí cuando empezamos a buscar señales por todas partes. Revisamos el correo, miramos el teléfono, estamos entrando constantemente en las redes sociales, consultamos estadísticas, volvemos a mirar y volvemos a mirar otra vez, como si una respuesta pudiera aparecer por arte de magia en los siguientes 30 segundos. Lo curioso es que muchas veces no estamos buscando información, estamos buscando tranquilidad. Queremos encontrar algo que nos diga, tranquilo, sigue, o vas bien. No estás perdiendo el tiempo, sigue así. Y cuando esa señal, claro, no llega, empezamos a fabricar nuestras propias conclusiones. Y es que la mente humana es muy creativa, como ya habéis ido viendo durante estos últimos programas. Y aquí es donde, precisamente, suele comenzar el problema. Porque nuestra mente tiene una habilidad extraordinaria para llenar los espacios vacíos. Y normalmente no los llena con optimismo. Si nadie responde a un correo importante, pensamos que no interesamos. Si una propuesta tarda en recibir respuesta, pensamos que la han descartado. Si un proyecto no crece al ritmo que imaginábamos, pensamos que hemos hecho algo mal. Y muchas veces no tenemos ninguna prueba, ninguna. Solo estamos intentando interpretar un silencio. Por ejemplo, recuerdo una etapa en la que envié muchísimos currículums, ya no solo por mail, sino yendo al sitio concreto, andando kilómetros por todos lados. Pero, ojo, que envié muchos. Algunos para puestos que encajaban perfectamente con mi experiencia, otros incluso para debajo de mi nivel de responsabilidad, etc. Y durante semanas, meses, incluso años, no llegaba ninguna respuesta, ninguna. Y a ver, reconozco que hubo momentos en los que pensé, pues vaya mierda, ¿no? Quizá no encajo en ningún sitio. Quizá mi experiencia no vale tanto como creía. Quizá, no sé, estoy viendo algo que los demás no ven, o me estoy equivocando. En fin, todas estas preguntas me las hice en la cabeza al ver que no había ninguna respuesta, ni siquiera un recibido ni un gracias. Pero con el tiempo entendí algo importante. La ausencia de respuesta no siempre es una respuesta. A veces es simplemente una ausencia de respuesta. Y parece una tontería, pero no lo es, porque interpretamos demasiadas cosas sin tener toda la información. Y esto nos pasa en el trabajo, en los proyectos, en las relaciones, vaya, que nos pasa constantemente. Y es que confundimos la falta de señales con una señal negativa, y no siempre son lo mismo. Y por eso hoy quiero proponerte un ejercicio muy sencillo, verás. La próxima vez que te descubras buscando señales de manera compulsiva, hazte una pregunta, una sola. ¿Lo que sé es un hecho o es una interpretación? Por ejemplo, hecho. He enviado una propuesta y todavía no me han respondido. Interpretación. No les interesa. Otro ejemplo. Hecho. He publicado algo y ha tenido menos repercusión de lo que esperaba. Interpretación. No soy bueno para esto. U otro ejemplo. Hecho. El resultado todavía no ha llegado. Interpretación. Nunca llegará. Pues bien, cuando empezamos a separar una cosa de la otra, descubrimos que gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que ocurre, viene de las historias que nos contamos sobre lo que ocurre. Y esas historias muchas veces son mucho más duras que la realidad. Quizá no necesitamos tantas señales, quizá necesitamos un poco más de paciencia.
porque hay caminos que tardan más de lo que nos gustaría en devolvernos una respuesta y eso no significa necesariamente que vayamos en dirección equivocada. Porque si hay algo que he aprendido con los años es que muchas veces las respuestas más importantes no llegan cuando las queremos. Llegan cuando están preparadas para llegar, simplemente. Y mientras tanto, pues nos toca seguir caminando. Pero hay algo todavía más curioso, porque incluso cuando creemos que nadie nos escucha, a veces resulta que sí hay alguien al otro lado. Simplemente no lo sabemos. Y de eso hablamos ahora aquí, en el De Què Parlem. Pues aquí seguimos en el De Què Parlem y ahora vamos a hablar de un concepto muy interesante, la audiencia fantasma. Y es que hay una escena que me ha ocurrido varias veces a lo largo de los años y estoy convencido de que si trabajas cara al público también te puede haber pasado. Y es que estás tranquilamente haciendo tu vida, por ejemplo, vas por la calle, entras en una tienda, coincides con alguien en un evento o simplemente te cruzas con una persona a la que no conoces demasiado. Y de repente te dice algo que no esperabas. ¡Hey! Escucho tu programa. O he visto alguno de tus vídeos. Escuché aquella canción que publicaste. Oye, me gustó mucho aquello que comentaste un día. Y claro, ¿tú cómo te quedas? Sorprendido. Porque esa persona jamás había comentado nada, nunca te había escrito, nunca había dejado un like, nunca había compartido una publicación y nunca había dado ninguna señal de estar ahí, y sin embargo, estaba. Mirad, creo que Internet nos ha hecho olvidar una cosa muy importante, es que la mayoría de personas observan mucho más de lo que participan. Piensa en ti mismo, por ejemplo, ¿cuántos vídeos ves cada semana? ¿O cuántos podcasts escuchas? ¿Cuántos perfiles sigues? ¿Cuántos artículos lees? Y ahora piensa otra cosa. ¿Cuántos comentarios escribes? ¿Cuántos mensajes envías a quienes crean ese contenido? ¿Cuántas veces les haces saber que estás al otro lado? Probablemente ninguna o muy pocas. Y no porque no te gusten, simplemente porque la mayoría de las personas consumimos contenido en silencio. Nos acompaña, nos entretiene, nos inspira, nos hace pensar, pero seguimos con nuestra vida sin decir nada. Mirad, durante años, los años que llevo haciendo la radio, muchas veces me ha pasado. Personas que llevaban escuchando el programa muchísimo tiempo, meses, años incluso, y nunca habían interactuado de ninguna manera con nosotros, hasta que un día, por casualidad, acabas hablando con ellas y descubres pues que conocen las secciones, conocen a un artista que has presentado, conoce lo que vas comentando en el programa. Y eso, pues, te hace darte cuenta de algo muy curioso, y es que no siempre sabemos el impacto que tienen nuestras palabras. De hecho, la mayoría de las veces no lo sabemos. Por ejemplo, ahora mismo, tú estás escuchando el programa De Què Parlem, aquí, de Radio Nova. ¿Vas a dejar algún comentario? ¿Vas a dejar algún like? No, probablemente no lo hagas, y si lo haces, pues por supuesto te lo agradeceré. Pero eso no quiere decir que el contenido no sea válido, que no tenga que seguir adelante, porque probablemente, si te interesa el contenido, la semana que viene volverás a escuchar. Y seguramente tampoco dejarás ningún comentario. Y es que, en definitiva, nos hemos acostumbrado a medirlo todo. Si alguien comenta, pensamos que hemos conectado. Si alguien comparte, pensamos que le ha gustado. Si alguien da like, pensamos que hemos llegado. Pero hay muchas conexiones que nunca dejan rastro, pero existen. Quizá alguien escuchó un episodio mientras iba al trabajo. Quizá alguien escuchó una canción en un momento complicado. Quizá alguien leyó una publicación tuya justo el día en que necesitaba leer algo así, y tú jamás llegarás a saberlo. Porque no todas las personas expresan lo que sienten, no todas participan, no todas interactúan, no todas devuelven una respuesta, pero eso no significa que no haya ocurrido nada. De hecho, si lo piensas bien, algunas de las conversaciones más importantes que tenemos en la vida ocurren en silencio. Un libro puede cambiarte una idea sin que el autor lo sepa. Una canción puede acompañarte durante años sin que el artista llegue a enterarse. Un profesor puede marcarte para siempre sin conocer el impacto que tuvo en ti. Y con los proyectos personales ocurre exactamente lo mismo, Muchas veces pensamos que no estamos llegando a nadie,
cuando en realidad es que simplemente no tenemos forma de medir a quién estamos llegando. Por eso quiero haceros esta reflexión y proponerte una idea que a mí me ha ayudado bastante. Cuando crees algo, cuando publiques algo, cuando compartas algo que te importa, no te preguntes únicamente quién ha reaccionado. Pregúntate también quién podría haberlo recibido sin decir nada. Porque ambas cosas existen, la audiencia visible y la audiencia invisible. La primera deja huellas, la segunda casi nunca, pero eso no significa que sea menos real que la anterior. A veces buscamos tanto las señales visibles que olvidamos que hay personas observando desde la distancia, aprendiendo, escuchando, reflexionando o simplemente acompañándose de aquello que hacemos, sin necesidad de decir una sola palabra. Y quizá ahí esté una de las grandes lecciones del programa de hoy. No todo el que escucha habla, y no todo el que calla es indiferente. Porque a veces pensamos que estamos solos, cuando en realidad simplemente estamos rodeados de una audiencia que todavía no conocemos. Pero ante todo esto hay un problema. Porque cuando las señales visibles son escasas, nuestra mente suele rellenar esos huecos y rara vez lo hace con amabilidad, como decíamos antes en el bloque anterior. Y es entonces cuando aparece una voz bastante conocida para muchos de nosotros, esa voz que susurra que quizá no somos tan buenos como creíamos. Y de ella hablamos precisamente a continuación, aquí, en el De Què Parlem. Pues bien, hay una situación bastante curiosa que se repite una y otra vez, y da igual si hablamos de música, de comunicación, de trabajo, de estudios, de emprendimiento o de cualquier proyecto personal. ¿Y qué es lo que sucede? Pues fácil, no obtenemos el resultado que esperábamos y automáticamente dejamos de juzgar el resultado para empezar a juzgarnos a nosotros. Fíjate qué rápido hacemos ese salto. Una canción no funciona como imaginabas y piensas, quizá no sirvo para esto. O un currículum no recibe respuesta y piensas, quizá mi experiencia no vale tanto. O un proyecto que tarda en despegar y piensas, quizá me estoy engañando. Es curioso porque rara vez analizamos la situación de forma objetiva. Lo que solemos hacer es convertir un resultado puntual en una sentencia sobre nuestra persona, y ahí es donde aparece un viejo conocido, el síndrome del impostor. Ese momento en el que empiezas a pensar que todo lo que has conseguido hasta ahora ha sido cuestión de suerte, que en cualquier momento alguien descubrirá que no eres tan bueno, que quizá estás ocupando un lugar que no te corresponde o que otros tienen algo que tú no tienes. Y es que lo curioso es que ese pensamiento suele aparecer precisamente cuando estamos intentando crecer, cuando nos estamos exponiendo, cuando salimos de nuestra zona de confort o cuando hacemos algo nuevo. Porque mientras hacemos lo de siempre, el cerebro está tranquilo, ya conoce el terreno, ya sabe cómo moverse y sabe qué esperar, pero cuando intentamos avanzar, aparecen las dudas. Y no hace falta ser cantante para sentirlo, ni podcaster, ni creador de contenido. Le pasa a quien cambia de trabajo, a quien estudia algo nuevo, a quien decide emprender, a quien se apunta al gimnasio después de años sin entrenar, a quien intenta mejorar cualquier aspecto de su vida, etc. Porque, amigos, crecer tiene algo incómodo. Nos obliga a convivir durante un tiempo con la sensación de no dominar lo que estamos haciendo, y muchas veces confundimos esa incomodidad con incapacidad. Recuerdo algo que me ha pasado más de una vez a la hora de publicar una canción, después de grabar un programa o también incluso después de terminar un proyecto, y es pensar en el hecho de que podría haberlo hecho mejor. Y ojo, intentar mejorar está bien, de hecho es necesario para poder avanzar y evolucionar. El problema aparece cuando pasamos del podría hacerlo mejor a no soy suficientemente bueno. Porque son dos mensajes completamente diferentes, son distintos. Uno te ayuda a crecer y el otro te paraliza. Y por eso hay una herramienta muy práctica que quiero compartir contigo y que a mí me ha salvado en más de una ocasión y que por tanto te invito a que pongas en práctica hoy mismo. Yo la llamo así, y ojo porque tiene título de película,
el inventario de evidencias innegables. Y es que el síndrome del impostor tiene una estrategia muy astuta. Tiene una memoria selectiva. Excelente para tus fallos, pero sufre de amnesia absoluta cuando se trata de tus logros. Borra el historial. De hecho, te hace creer que cada éxito ha sido pura suerte, por casualidad, o porque ese día los astros se alinearon. Pues bien, para combatir una mentira mental no necesitas frases motivacionales, necesitas datos. Necesitas pruebas tangibles que a tu cerebro le sea imposible discutir. ¿Y cómo se hace este inventario de evidencias innegables? Pues es muy sencillo, pero eso sí, requiere que bajes de la cabeza al papel. Y consiste en registrar 3 tipos de evidencias específicas. El primer tipo son las evidencias de superación. Piensa en algo que hoy hagas de forma natural en tu trabajo, en tu música o en tus proyectos. Y ahora haz memoria. Recuerda la primera vez que te enfrentaste a ello. Los nervios, la torpeza, la sensación de yo no sirvo para esto. El hecho de que hoy lo domines no es suerte, es la prueba irrefutable de que tu mente es capaz de aprender y adaptarse. Si pudiste aprender aquello, puedes aprender lo que tienes ahora entre manos. La segunda evidencia, o el segundo tipo de evidencia, son las evidencias de impacto. Guarda, literalmente, un registro de las palabras de los demás. Ese correo de un cliente dándote las gracias, ese mensaje de texto de un compañero que valoró tu ayuda, ese comentario en una red social o ese mensaje de un oyente que te dijo que tu programa le había alegrado el día. Cuando la voz del impostor suba el volumen y te diga que no vales para eso, abre esa carpeta y deja que hable la realidad. Vuelve a leer todos esos comentarios. Y el tercer tipo de evidencias son las evidencias de esfuerzo silencioso. Y en este caso, lo que tienes que hacer es apuntar tus horas de vuelo, es decir, los años que llevas formándote, los proyectos que has terminado y las mañanas que te has levantado a trabajar sin ganas. Porque de esta manera, cuando te digan que es suerte, tu inventario te recordará el precio que ya has pagado por estar donde estás. Así que ya lo sabes, recuerda los 3 tipos de evidencias que debes de tener a mano: evidencias de superación, evidencias de impacto y evidencias de esfuerzo silencioso. Porque tener este inventario a mano, ya sea una libreta, una nota en el móvil, una carpeta en el ordenador, sea como sea, tener ese inventario cambia las reglas del juego. Porque la próxima vez que esa voz aparezca y te susurre, un día se darán cuenta de que no vales, tú no vas a discutir con ella desde la emoción, vas a abrir tu inventario y le vas a responder con hechos. Mira, aquí están las pruebas de que sí que valgo. Y es que la confianza, como te decía antes, rara vez aparece antes de actuar, normalmente aparece después. Y este inventario es el mapa que le demuestra a tu cerebro que ya has caminado con éxito muchas veces. Así que la próxima vez que esa voz aparezca y te diga, quizá no vales para esto, prueba a responderle algo distinto, algo más sencillo, algo más honesto, por ejemplo. No sé todavía hasta dónde puedo llegar, pero sé perfectamente de dónde vengo. Porque en definitiva, una cosa es no haber llegado aún y otra muy diferente es olvidar todo lo que ya has sido capaz de construir. Además, hay algo que merece la pena recordar y que comentábamos en ediciones anteriores, y es que no necesitas sentirte preparado para empezar, ni para continuar, ni siquiera para avanzar. Si esperas a sentirte completamente seguro de ti mismo para hacer cosas importantes, es posible que pases media vida esperando. Porque la confianza rara vez aparece antes, normalmente aparece, como decimos, después. Después de intentarlo, después de equivocarte, después de aprender, después de repetir. Pero ojo, porque hay algo que alimenta todavía mucho más la sensación de impostor, y es mirar constantemente lo que hacen los demás. Porque cuando empezamos a compararnos, casi siempre acabamos jugando un partido imposible de ganar, y de eso hablamos a continuación. Y seguimos aquí en el De qué parlem, y ahora toca hablar de una costumbre que hacemos casi todos, y además la hacemos varias veces al día, muchas veces sin darnos cuenta. Estamos trabajando en algo, en un proyecto, una canción, un podcast, un negocio, una idea, y de repente abrimos una red social. Y ahí empieza el problema.
porque vemos a alguien anunciando algo nuevo, alguien celebrando una cifra, alguien enseñando un premio, alguien compartiendo una oportunidad, alguien cumpliendo un sueño, y casi sin querer empezamos a compararnos. Y no me vais a negar que casi todos hemos pasado por ahí. Ver a alguien conseguir algo que nosotros también queríamos conseguir y sentir una mezcla extraña, una mezcla entre admiración y frustración. Alegrarte por esa persona, pero al mismo tiempo preguntarte, ¿y yo cuándo? ¿Cuándo llegará mi oportunidad? ¿Cuándo llegará mi momento? ¿Cuándo podré contar una noticia así? Y lo curioso es que normalmente no nos estamos comparando con la realidad, nos estamos comparando con un escaparate. Porque todos mostramos una parte de nuestra historia, pero muy poca gente enseña el almacén que hay detrás, la trastienda. Es decir, los errores, las dudas, los rechazos, las veces que pensó dejarlo, los años de trabajo que nadie ha visto. Imagina, por ejemplo, que ves una película y saltas directamente al final, sin ver el principio, sin ver los problemas, sin ver los obstáculos, sin ver esos momentos difíciles, solo el desenlace. Pues eso es exactamente lo que hacemos muchas veces en redes sociales. Vemos el resultado final y nos olvidamos del proceso. Recuerdo, por ejemplo, cuando empecé con la música, hace ahora ya 2 añitos y poco. Había artistas que parecían haber aparecido de la nada y de repente tenían seguidores, escuchas, videoclips, conciertos, y la sensación era, ostras, ¿cómo lo ha conseguido tan rápido? Luego investigas un poco y descubrías que llevaban 10 años escribiendo, 8 años grabando, 5 años actuando en salas pequeñas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que parecía un éxito repentino en realidad era un trabajo silencioso y constante detrás de la cámara o detrás del micro. Y eso sí, invirtiendo mucho tiempo y muchos recursos. Y creo que eso pasa constantemente, confundimos lo visible con lo real. Porque además la comparación tiene una norma muy curiosa. Siempre compara nuestra parte más insegura con la parte más brillante de otra persona y claro, así es imposible ganar. Nunca nos comparamos con sus dudas, nos comparamos con sus logros. Nunca nos comparamos con sus errores, nos comparamos con sus mejores momentos. Y nunca nos comparamos con su camino, nos comparamos con el resultado. Por eso os propongo un recurso que a mí me gusta mucho más y además es bastante más justo. Y es así de sencillo, compararte contigo mismo. No con quien eras ayer, porque un día es muy poco, pero sí con quien eras hace 1 año o hace 2. Piensa en tu vida, no en la de los demás, en la tuya. ¿Qué sabes hoy que no sabías hace 1 año? ¿Qué haces hoy que antes te daba miedo? ¿Qué experiencias has acumulado? ¿Qué habilidades has desarrollado? ¿Qué errores has aprendido a evitar? A veces estamos tan pendientes del siguiente objetivo que olvidamos mirar hacia atrás. Y cuando lo hacemos, descubrimos algo interesante, que quizá no estamos donde queremos estar, pero tampoco estamos donde estábamos. Y eso también es avanzar. De hecho, muchas veces el progreso no se parece a una explosión, se parece más a una acumulación. Pequeños pasos, pequeñas mejoras, pequeñas experiencias que un día, de repente, empiezan a notarse. Por eso, la próxima vez que te descubras comparándote con alguien, prueba a cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte ¿por qué él sí y yo no?, pregúntate ¿estoy más cerca de donde quiero estar que hace 1 año? Porque esa comparación sí depende de ti y además suele ser mucho más honesta. Quizá no tengas todavía los resultados que deseas, quizá aún no hayas llegado a donde sueñas llegar, pero ojo, porque sí has aprendido, sí has mejorado y sí has crecido. Y entonces hay algo importante que debes recordar. No vas tan atrás como crees. Ahora bien, hay algo todavía más difícil que dejar de compararse, y es seguir adelante cuando no llegan los resultados. Seguir creando cuando no apetece, o seguir insistiendo cuando el entusiasmo inicial ya se ha marchitado. Y esto es así. Hay una imagen que nos ha venido muchas veces a la cabeza, la de una persona motivada, la de alguien que se levanta cada mañana con energía, con ganas, con ilusión, con las ideas claras y dispuesto a comerse el mundo. Y no sé tú, pero yo conozco pocos días así, porque la realidad suele ser bastante menos épica. Hay días buenos, por supuesto, días en los que fluyen las ideas, días en los que te sientes inspirado, días en los que todo parece encajar, pero también hay otros, y de esos se habla mucho menos.
días en los que estás cansado, días en los que dudas, días en los que no ves resultados o días en los que te preguntas si todo ese esfuerzo merece la pena. Y creo que es precisamente ahí donde se decide gran parte del camino. No en los días buenos, sino en los normales o incluso en los malos. Porque cuando estamos motivados, casi todos avanzamos. El verdadero reto aparece cuando la motivación desaparece. Recuerdo, por ejemplo, una reflexión que me hice hace tiempo, y es que si solo grabara programas cuando me siento especialmente inspirado, habría hecho muchos menos programas o quizá no seguiría aquí en la radio. O por ejemplo, si solo escribiera canciones cuando estoy totalmente motivado, habría escrito muchas menos canciones. Si solo intentara cosas cuando tengo la certeza de que saldrán bien, probablemente habría intentado muy pocas cosas. Y es que creo que a veces confundimos motivación con compromiso. Pensamos que necesitamos ganas para actuar, cuando muchas veces ocurre justo al revés. Primero actuamos y después aparecen las ganas. La inspiración es maravillosa, pero también es bastante caprichosa. Hay días que aparece y otros no. Entonces, ¿qué hacemos cuando la mente se planta y dice, hoy no? ¿Cómo se entrena el músculo de seguir avanzando cuando el viento sopla en contra? Hoy quiero proponerte 3 estrategias que van más allá de la fuerza de voluntad. 3 trucos que yo mismo utilizo para engañar al cerebro cuando la resistencia es enorme. Así que coge el lápiz, papel o el móvil o el bloc de notas, lo que quieras, y apúntalas porque créeme que te van a ir muy bien. El primer método es la regla de los 10 minutos. ¿Y en qué consiste? Pues muy fácil. Cuando tengas que ponerte con un proyecto, con una canción, a escribir un guión o a repasar una propuesta y sientas un rechazo absoluto, haz un pacto contigo mismo. Y dite a ti mismo, solo voy a ponerme con esto 10 minutos. Si cuando pasen esos 10 minutos sigo bloqueado, cansado o de mal humor, tengo permiso para cerrarlo y dejarlo para mañana. ¿Por qué funciona esto? Porque lo que más energía consume no es hacer la tarea, lo que más nos agota es empezarla. El cerebro odia la incertidumbre de un folio en blanco o de un proyecto enorme. Al decirle que solo serán 10 minutos, reduces la presión. Y lo curioso es que el 90% de las veces, cuando logras romper esa barrera inicial y pasas los primeros 10 minutos, el cerebro se engancha, el ritmo aparece y ya no quieres parar. El secreto no es terminar el trabajo, el secreto es engañarte para empezar. Vamos ahora con el segundo método o el segundo truco, que consiste en diseñar tus disparadores de hábito. Y es que a veces pretendemos crear en el mismo entorno en el que nos distraemos. Si intentas escribir mientras tienes 10 pestañas abiertas, el móvil vibrando al lado y la televisión de fondo, estás jugando en un modo difícil. Crear cuando no apetece requiere ponérselo fácil al cuerpo. Construye, por tanto, un pequeño ritual físico que le diga a tu cerebro, oye, cuando pasa esto, toca concentrarse. Y a ver, puede ser algo tan simple como ponerte unos cascos específicos, encender una luz concreta en tu escritorio, prepararte un café o poner una lista de música instrumental que solo uses para trabajar. Con el tiempo, tu mente asociará ese estímulo con el estado de enfoque. No necesitarás esperar a que baje la musa de la inspiración. Habrás construido un camino pavimentado para que tu cerebro sepa exactamente a dónde ir. Y ahora llegamos a la tercera estrategia, que es la que ya te adelantaba antes, dejar de perseguir grandes resultados y empezar a perseguir pequeñas acciones, es decir, cambiar el foco. Porque los resultados no siempre dependen de nosotros, pero las acciones sí. Por ejemplo, no puedo controlar cuántas personas escucharán un programa, pero sí puedo controlar sentarme a escribirlo. No puedo controlar cuántas reproducciones tendrá una canción, pero sí puedo controlar grabarla. No puedo controlar si una empresa me contratará, pero sí puedo controlar enviar el currículum. Y parece una diferencia pequeña, pero cambian muchas cosas porque cuando medimos nuestro progreso únicamente por los resultados, acabamos frustrándonos. Sin embargo, cuando empezamos a valorar las acciones, descubrimos que avanzamos mucho más de lo que creíamos. Por eso el tema de los microobjetivos es tan interesante, porque son difíciles de discutir. Hoy no voy a escribir una canción completa, voy a escribir 4 barras.
Hoy no voy a diseñar todo el proyecto, voy a resolver una parte. Hoy no voy a cambiar mi vida, voy a dar un pequeño paso. Y claro, lo curioso es que cuando sumas muchos pasos pequeños, acabas recorriendo distancias enormes. Reduces la montaña a un puñado de piedras que sí puedes mover hoy. Pero además, hay otra cosa que solemos olvidar en este proceso de picar piedra en silencio, y es celebrar. Celebramos los grandes resultados, pero ignoramos casi todo lo demás. Celebramos cuando algo sale bien, pero no cuando hemos sido valientes, no cuando hemos aprendido, no cuando hemos terminado algo y no cuando hemos insistido. Y quizá deberíamos hacerlo más, porque muchas veces la victoria no está en conseguir algo, la victoria está en no haber abandonado. Especialmente en esos momentos donde nadie te aplaude, donde nadie te reconoce, donde nadie parece darse cuenta del esfuerzo. Porque al final, la mayoría de los proyectos importantes se construyen lejos de los focos, en silencio, poco a poco y día tras día. Quizá el secreto no sea mantener la motivación eternamente, quizá el secreto sea algo mucho más sencillo, seguir avanzando los días en los que la motivación decide quedarse en casa. Aprender a ser constantes cuando nadie mira, porque esos días normales y grises también cuentan, y mucho más de lo que imaginamos. Pero incluso cuando seguimos avanzando, hay algo que solemos pasar por alto, y es que muchas veces obtenemos resultados que no aparecen en ninguna estadística, resultados que no se pueden medir, que no generan titulares, que no hacen ruido y sin embargo pueden acabar siendo los más importantes de todos. Y de esas pequeñas victorias invisibles hablamos ahora aquí, en el De Qué Parlem. Pues bien, aquí seguimos en el De Qué Parlem y ahora vamos a hablar un poquito de las victorias que no salen en las estadísticas, como decíamos hace unos segundos. Y hay una pregunta que me gusta hacerme de vez en cuando y es bastante sencilla. ¿Qué he conseguido que no aparece en ningún número? Porque vivimos rodeados de métricas, seguidores, escuchas, visualizaciones, ventas, clientes, notas, objetivos, resultados. Y eso está bien. No tiene nada de malo medir ciertas cosas. El problema aparece cuando pensamos que eso es lo único que cuenta. Porque hay muchas victorias que nunca aparecerán en una gráfica y sin embargo pueden acabar siendo las más importantes de todas. Durante los más de 20 años que llevo haciendo radio, me ha pasado algo curioso muchas veces. Alguien se acerca y me habla de una entrevista, de una reflexión, de un programa, de una frase y yo ni siquiera lo recuerdo. Para mí fue un miércoles cualquiera, un programa más, una emisión más, pero para esa persona no. Y eso te hace darte cuenta de algo, no siempre sabemos el impacto que tenemos en los demás. De hecho, la mayoría de las veces no tenemos ni idea. Pasa con la radio, pasa con la música, pasa con la comunicación en general y pasa también en la vida. Quizá una conversación que tú ya has olvidado ayudó a alguien en un momento complicado. Quizá un consejo evitó que alguien cometiera un error. Quizá una canción acompañó a una persona durante una etapa difícil. Y quizá una publicación hizo reflexionar a alguien. Y tú nunca llegarás a saberlo. Porque no todo el mundo vuelve para contarlo. No todo el mundo escribe, no todo el mundo agradece, no todo el mundo comparte lo que ha sentido. Y eso no significa que no haya ocurrido. A veces pensamos que nuestro trabajo termina cuando publicamos algo, cuando enviamos algo, cuando compartimos algo, pero la realidad es que ahí empieza un recorrido que ya no controlamos. Y eso me fascina, porque una vez que algo sale de nuestras manos, empieza a formar parte de historias que nunca conoceremos. Pero no es el único caso. Hay otra victoria invisible de la que se habla muy poco, la experiencia. Porque cuando un proyecto no sale como esperabas, es fácil pensar que no has ganado nada, pero casi nunca es verdad. Has aprendido, has practicado, has cometido errores, has desarrollado habilidades, has conocido personas, has descubierto cosas sobre ti mismo. Y todo eso también tiene valor, aunque no genere aplausos. Piensa en cualquier cosa que hoy hagas con cierta facilidad. Seguramente hubo un momento en el que no sabías hacerla. Un momento en el que te costaba, un momento en el que te sentías torpe. Y sin embargo, seguiste. Y gracias a eso hoy formas parte de una versión de ti que antes no existía. Muchas veces, para que me entendáis,
el verdadero premio no está al final del camino, está en quién te conviertes mientras recorres ese camino. Por eso me gusta hacer un ejercicio al terminar cualquier proyecto, y te invito a probarlo si quieres. Y es que antes de preguntarte si ha funcionado, pregúntate, ¿qué he ganado? No qué he conseguido, sino qué he ganado. Porque no es exactamente lo mismo. Quizás has ganado confianza, quizás has ganado experiencia, contactos, aprendizajes, una historia que contar, quizá una habilidad nueva, una amistad, una oportunidad futura que todavía no ves. Y de repente descubres algo curioso, que incluso cuando el resultado no ha sido el que imaginabas, no has salido con las manos vacías. De hecho, muchas veces los proyectos que más nos enseñan son precisamente aquellos que no salen como esperábamos, porque nos obligan a crecer, a adaptarnos, a mejorar y a seguir adelante. Y quizá por eso deberíamos tener cuidado con medir nuestra vida únicamente por los resultados visibles, porque algunas de las cosas más valiosas que obtenemos no se pueden contar, no se pueden fotografiar, no se pueden subir a redes sociales y no generan titulares, pero permanecen con nosotros durante años. Tal vez estamos dejando huellas en lugares que nunca llegaremos a visitar, tal vez estamos ayudando a personas que jamás conoceremos, tal vez estamos construyendo algo que todavía no podemos ver. Y quizá esa sea una de las respuestas más bonitas que puede darnos el silencio. Que aunque no siempre veamos el impacto, eso no significa que el impacto no exista. Pero para poder ver ese impacto, para llegar a saborear esas victorias invisibles, hace falta algo más que constancia. Hace falta un compromiso radical. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos construimos una trampa silenciosa en la cabeza. Una salida de emergencia. A lo largo del programa de hoy hemos hablado de la espera, de las dudas, de cómo seguir creando cuando no hay ganas, pero hay un elemento silencioso que muchas veces, en lugar de ayudarnos a avanzar, lo que hace es frenarnos por completo. Y es algo que todos hemos construido alguna vez en la cabeza. Un plan B. Nos han enseñado que ser una persona sensata significa tener siempre una red de seguridad. Ten un plan de contingencia, no te lo jodes todo a una carta, guárdate un as bajo la manga por si aquello de la música, del podcast, del negocio o de ese cambio de la vida pues no sale bien, etcétera, etcétera. Y suena lógico, ¿verdad? Suena inteligente, pero la realidad es mucho más tramposa. Porque cuando diseñas un plan B con demasiado detalle, lo que le estás diciendo a tu cerebro, de forma subconsciente, es que esperas fracasar en el plan A. Mirad, hay una frase muy conocida en la historia militar que se le atribuye a Alejandro Magno y más adelante a Hernán Cortés cuando llegaron a tierras enemigas. ¡Quemad las naves! La orden era literal. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues nada, que al quemar los barcos en la costa, la opción de retirarse, la opción de huir si las cosas se ponían difíciles, desaparecían por completo. Solo quedaba una opción: avanzar. Y ojo, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo mañana, que te quedes sin ahorros, ni que actúes de forma irresponsable, eso jamás. Quemar las naves no es una acción suicida, es una acción mental. Significa eliminar la posibilidad mental de rendirse. Significa decidir que vas a tardar más o vas a tardar menos, que el camino será más llano o más empinado, pero que la opción de darte la vuelta y dejarlo ya no está sobre la mesa. Fíjate en cómo funciona nuestra mente. Cuando las cosas se ponen complicadas en un proyecto, y siempre se ponen complicadas, si tú tienes una salida de emergencia cómoda, una parte de ti empezará a sabotear el esfuerzo principal para refugiarse en lo seguro. Por tanto, el plan B se convierte en una distracción, en una excusa perfecta para cuando aparezca el cansancio que mencionábamos antes. Tener un plan B diluye tu energía. En lugar de poner el 100% de tus recursos, de tu creatividad y de tu tiempo en hacer el plan principal para que funcione, estás guardando un 30 o 40% por si acaso. Y los proyectos que realmente marcan la diferencia, las canciones que conectan, las ideas que rompen moldes, no se construyen a medio gas, requieren toda la carne en el asador. Te invito, si te apetece, a hacer un análisis honesto en este momento. Mira eso que estás intentando construir y pregúntate: ¿cuánto esfuerzo le estoy restando por miedo a que no funcione? ¿Qué naves sigo manteniendo amarradas al puerto por si decido salir huyendo? A veces, la mejor manera de encontrar una respuesta en el silencio no es buscar señales en el cielo, es cerrar las puertas que te permiten retroceder.
Cuando avanzar es la única opción disponible, tu mente se vuelve extraordinariamente creativa. Encuentra soluciones donde antes solo se veía problemas. Encuentra fuerzas donde antes solo había cansancio. Por eso, si estás en la etapa incómoda de la espera, no dediques ni un solo segundo a diseñar una retirada. Utiliza esa misma energía para mejorar tu propuesta, para ensayar otra barra o para pulir el siguiente bloque. Porque claro, la diferencia entre los que consiguen ver los resultados y los que se quedan a mitad de camino muchas veces no es el talento ni la suerte, es que los primeros decidieron un buen día que ya no tenían barcos para volver a casa. Bien, después de hablar de la espera, de las dudas, de la comparación, del síndrome del impostor y de esas pequeñas victorias invisibles y sobre todo de la necesidad de quemar nuestras propias naves, creo que ha llegado el momento de volver al principio, a esa pregunta que sobrevuela todo el programa. ¿Qué hacemos cuando el play no llega? Porque puede que al final, quizá, la pregunta nunca fue cuánta gente escucha, ni cuántos likes llegan, ni cuántas reproducciones acumulas, ni cuántas personas te aplauden. Quizá la pregunta es otra, mucho más sencilla y mucho más incómoda. ¿Seguirías haciéndolo aunque tardaras más de lo que esperabas en obtener una respuesta? Porque a veces nos obsesionamos con el eco. Queremos lanzar un grito al vacío y que el mundo nos devuelva el sonido de inmediato, para convencernos a nosotros mismos de que no estamos locos y de que lo que hacemos tiene sentido. Pero la creatividad, el emprendimiento, la vida misma no funcionan con un cronómetro en la mano, funcionan como un latido. A menudo confundimos el éxito con la velocidad. Pensamos que si algo no despega rápido es que no sirve, que si la respuesta es silencio es que estamos fracasando. Pero el silencio no es vacío. El silencio es el espacio donde se gestan las cosas que realmente tienen peso. Mira a tu alrededor. Los árboles más fuertes no son los que crecen más rápido, son los que dedican más tiempo a hundir sus raíces en la tierra, allí donde nadie los ve, donde no hay fotos, donde no hay aplausos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que somos raíces antes que frutos? Quizá porque vivir en la espera nos obliga a enfrentarnos a lo que realmente somos cuando no tenemos la validación de los demás. Cuando desaparecen los focos y solo queda la luz en tu escritorio o el silencio en tu habitación, ahí es donde se descubre el verdadero propósito. Si únicamente perseguimos reconocimiento, el camino se vuelve una tortura. Cada día sin una respuesta es una herida en el ego. Pero cuando hay algo más, cuando hay una chispa que te quema por dentro, una necesidad de decir algo porque simplemente tienes que decirlo, entonces la espera se transforma. Y no deja de ser dura, no nos engañemos. Las dudas siguen ahí. El síndrome del impostor sigue susurrándote al oído que te has equivocado en el camino. Pero hay una diferencia. Ahora entiendes que el valor de tu obra no reside en el juicio ajeno, sino en la transformación que ocurre en ti mientras la creas. Te conviertes en alguien más resiliente, más paciente, más humano. Aprendes que la incertidumbre no es una pared, sino una puerta. Por eso, si hoy sientes que el mundo no te está devolviendo lo que estás entregando, no bajes los brazos. No confundas una pausa en el camino con el final de la carretera. A veces, la vida nos hace esperar, no para castigarnos, sino para prepararnos. Para que cuando llegue lo que buscamos, tengamos la estructura interna necesaria para sostenerlo. Sigue cuidando tus raíces. Sigue alimentando ese fuego interno que no depende de factores externos. Porque la verdadera victoria no es llegar a la meta, sino haber tenido el valor de caminar cuando nadie te estaba mirando. Y recuerda, el crecimiento ocurre mucho antes de que se haga visible y tú, ahora mismo, estás creciendo. Pues bien, antes de marcharnos, déjame recuperar algunas de las ideas que han ido apareciendo durante el programa de hoy. Hoy hemos hablado de algo que todos vivimos en algún momento, la espera. Esa sensación de estar haciendo cosas, esforzándote, avanzando y no tener claro si todo eso está sirviendo para algo. Hemos visto que muchas veces buscamos señales constantemente, una respuesta, una llamada, una oportunidad, una confirmación de que vamos por buen camino.
y que cuando esas señales no llegan, nuestra cabeza suele rellenar los espacios vacíos con historias que no siempre son ciertas. También en el programa hemos hablado de esa audiencia invisible, de todas esas personas que observan, escuchan, aprenden o se inspiran sin decir absolutamente nada, porque no todo el que escucha habla, y no todo el que calla es indiferente. Hemos hablado además del síndrome del impostor, de esa voz que aparece cuando las cosas no salen como esperábamos y que intenta convencernos de que quizá no valemos tanto como creíamos. Y hemos recordado algo importante: un resultado no define nuestro valor. Un momento concreto tampoco define nuestra capacidad. También hemos hablado de la comparación, esa costumbre tan humana de mirar los mejores momentos de los demás y compararlos con nuestras dudas, nuestros miedos o nuestros días malos. Y hemos visto que quizá la comparación más justa no sea con otra persona, quizá sea con quienes éramos hace 1, 2 o 5 años. También hemos hablado de la importancia de seguir creando cuando no apetece, de entender que la motivación va y viene y que muchas veces el verdadero avance ocurre cuando damos pequeños pasos incluso en los días normales. Y en este punto hemos rescatado una idea poderosa, la de quemar las naves. Esa determinación de Alejandro Magno o de Hernán Cortés que nos enseña que a veces el plan B es precisamente lo que nos impide triunfar en el plan A. Porque tener una vía de escape, una red de seguridad o una puerta trasera siempre abierta hace que no pongamos toda nuestra energía en el presente. En cambio, al eliminar la opción de retirada, obligamos a nuestra mente a encontrar soluciones donde antes solo se veían obstáculos. Quemar las naves no es un acto de temeridad, no, es un acto de compromiso absoluto con nuestra propia visión. Porque a veces estamos tan pendientes de los resultados que olvidamos mirar todo lo que ya hemos ganado en el camino. Esas victorias invisibles que no aparecen en ninguna estadística, las experiencias, los aprendizajes, las personas que conocemos, las habilidades que desarrollamos y las huellas que dejamos en gente que ni siquiera conocemos. Y si tuviera que resumir el programa de hoy en una sola idea, sería esta: no siempre podemos controlar cuándo llegará la respuesta, pero sí podemos decidir quién queremos ser mientras la esperamos. Podemos ser la persona que espera con miedo, o podemos ser la persona que ha quemado sus naves y solo contempla un camino: seguir adelante. Y creo que eso ya es mucho más de lo que solemos valorar. Y ahora sí que sí, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarme una semana más en este ratito de reflexión, conversación y compañía. Espero que alguna de las ideas que hemos compartido hoy te acompañe durante los próximos días y si es así, ya habrá merecido la pena. Recuerda que puedes volver a recuperar este programa y todas las ediciones anteriores en nuestra web en dequeparlem.net y también, por supuesto, en las plataformas digitales. Y si conoces a alguien que esté esperando una oportunidad, una respuesta o simplemente una señal para seguir adelante, quizá este episodio pueda venirle muy bien. Soy Aitor Bernal y esto ha sido el De Que Parlem. Nos volvemos a encontrar de aquí 2 semanas en Radio Nova, con nuevas historias, nuevas preguntas y nuevas conversaciones, porque un miércoles sin De Que Parlem no es un miércoles. Bona nit y hasta la próxima.